Ah, Pasa a vosotros, hermanos. Es un gusto darles la bienvenida a este que es el curso para maestros de adolescentes, maestros de escuela sabática del grupo de discípulos del Señor. Como ustedes sabrán, hemos hecho algunos cambios en los programas, en los planes de estudio de nuestras escuelas sabáticas para niños, adolescentes y jóvenes, y hemos comenzado con el grupo de adolescentes. Y bueno, habrán notado ya también que hay un cambio en la forma de presentar el cuadernillo, no nada más en su forma, sino también en su contenido. Y entonces esta capacitación obedece precisamente a explicar y a dar una introducción del programa, de todo el proyecto completo, pero también de conocer el nuevo cuadernillo de adolescentes, con el propósito de facilitar el trabajo de los maestros que participan cada sábado con nuestros jóvenes. Entonces, esta primera clase que voy a compartir con ustedes tiene que ver con una reflexión acerca de nuestra labor de discipulado, precisamente porque el grupo se llama Discípulos del Señor, y es que la adolescencia es una etapa que se presta muy bien y que creo que es clave en el desarrollo de la vida de las personas para comenzar con el discipulado, en el seguimiento a Cristo Jesús. Entonces, este grupo se llama Discípulos del Señor. Y como habrán notado, también ya cambió nuestra presentación, el logotipo. Ahora es diferente. Y bueno, esto con el propósito de que nosotros entendamos que estamos ahora iniciando un nuevo proyecto. Quiero recordar la cita de Eclesiastés, capítulo 9, verso 10, en donde dice: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Bueno, este texto lo hemos utilizado muchas veces ya en nuestro trabajo con los adolescentes, pero yo quisiera rescatar la palabra alégrate, que es una palabra clave en nuestro desarrollo. Nuestras lecciones, hermanos, nuestro trabajo con los adolescentes tiene que tener o necesita tener este contenido que es la alegría. Necesitamos trabajar con ellos con gozo, con regocijo, con entusiasmo. Una de las principales quejas de muchos adolescentes es que ellos asisten a la clase y les parece aburrido, monótono, sin sentido lo que están haciendo. Quizá estoy generalizando, habrá muchas excepciones, iglesias, grupos en donde los adolescentes están completamente satisfechos, muy contentos con el trabajo que se está haciendo, pero también hemos rescatado esa otra voz de adolescentes que tienen esta queja. Entonces, la cuestión que quiero plantear es por qué nosotros tendríamos que hacer lecciones aburridas. Más bien, nuestras lecciones tienen que ser cargadas de ese toque de alegría, de gozo, de entusiasmo, que es propio del Evangelio, porque el Evangelio es una muy buena noticia, y el resultado de recibir una buena noticia es que hay gozo en el corazón. Hay que recordar aquel momento en el que aparecieron los ángeles con los pastorcillos y les dijeron que se regocijaran, porque había buenas nuevas, había nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, y han traído nuevas de gran gozo. Entonces, si nosotros hablamos de dar el Evangelio a los adolescentes, si queremos compartir con ellos la enseñanza de Jesucristo y hacer de ellos discípulos del Señor, creo que el contenido principal de esta enseñanza tiene que ser la alegría, el gozo, tiene que ser el entusiasmo y la expresión de alegría que es resultado de que hemos recibido buenas noticias. Estamos transmitiendo buenas noticias a nuestros adolescentes y eso es lo principal. Entonces, si queremos hacer un grupo de discipulado, si queremos que los jóvenes, que los adolescentes se hagan discípulos del Señor, necesitamos trabajar con alegría. Y si ustedes se fijan en el texto, no es una prohibición la alegría. Al contrario, es una invitación a vivir la vida, a experimentar la vida llenos de gozo. Entonces, la alegría del joven es propia de la juventud. Así que si usted, que es maestro, está pensando en dar estas clases y hacer de los jóvenes discípulos del Señor, alégrese, gócese, disfrute su trabajo, disfrute esta vocación que Dios le ha dado, este llamamiento que el Señor le ha dado, y hágalo con alegría.
prepare sus clases, trabaje en casa, diseñe sus programas, contribuya con los muchachos, hábleles entre semana, converse con ellos, que vean en usted una persona cercana, pero también una persona que, como resultado de haber recibido la buena noticia, el Evangelio, se llena de gozo, se llena de alegría. Gózate, alégrate en tu juventud y toma placer en los días de tu adolescencia. ¿Por qué no disfrutar nuestras lecciones? ¿Por qué no dar clases que sean satisfactorias, que produzcan placer? Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón. Nosotros, muchas veces, cuando queremos hacer este trabajo con los adolescentes, queremos imponerles a ellos una agenda. Queremos que ellos caminen a nuestro paso, a nuestro nivel, bajo nuestras normas, bajo nuestros criterios, cuando más bien ellos en su corazón dictaminan o determinan una agenda sobre la cual quieren trabajar y moverse. Esto no está mal. Esto no está mal. Ellos deberían de andar en los caminos de su corazón y en la vista de sus ojos. O sea, ellos tienen un mundo por descubrir. Ellos tienen un mundo por construir. Ellos tienen una vida, un camino por recorrer. Y es el momento de ir descubriendo cosas nuevas, de ir apasionándose, de llenar el corazón de aquello que va a servir para hacer una vida plena según lo que Dios ha planeado para nosotros. Entonces, la alegría, el placer, el deseo del corazón, la vista, tienen que estar integradas aquí en nuestras lecciones. Por supuesto, todo esto es importante tomarlo, pero sin olvidar que el principal objetivo es tomar conciencia de que sobre todas estas cosas el Señor juzgará. Es decir, que hay un propósito en la vida, que nosotros nos movemos hacia una meta determinada, que vamos dirigiéndonos hacia el propósito de Dios y algún día el Señor nos va a llamar a cuentas. Pero no nos va a llamar a cuentas sobre la alegría, sobre el placer, sobre las decisiones del corazón bien tomadas, o sobre seguir esa inquietud de nuestros ojos por descubrir nuevas cosas. Nos va a llamar a cuentas y lo que va a pedir de nosotros es si en esto nosotros seguimos en los pasos de Jesús, si caminamos detrás de Él, si hicimos su voluntad. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos transmitirle a los adolescentes. Que quiten el enojo, que quiten el aburrimiento, que se aparten del mal, ¿verdad? Porque finalmente esta etapa de la vida es pasajera. Lo que permanece es el camino que nosotros determinemos seguir tras los pasos de Jesús. Eso es permanente. El adolescente va a pasar a ser un joven, de joven será adulto, de adulto será abuelo, y en cada etapa de la vida lo que va a definir, lo que va a darle continuidad es el propósito que él persiga a lo largo de toda su vida siguiendo los pasos de Jesús. Eso es lo que nosotros necesitamos transmitir. Así que, maestro, de entrada usted, alégrese, tome placer en este trabajo, gócese, ande en los caminos de su corazón y atrévase a descubrir cosas nuevas con el propósito de guiar a estos jóvenes en el camino del discipulado. Entonces, el curso que estamos ofreciendo ahora tiene un contenido que quiero presentar aquí. En primer lugar, tenemos que vamos a ver en la primera clase nuestra visión, que es la de hacer discípulos. Después vamos a ver al adolescente, vamos a conocer un poco su mundo y vamos a ver, identificar este proceso y ser conscientes de este proceso de deconstrucción de su vida, de su mundo. Y bueno, aquí vamos a hacer una pequeña reflexión acerca del uso de la misericordia. También, en un tercer tema, vamos a conocer cómo vamos a responder nosotros como iglesia a la realidad de los adolescentes, cómo vamos a satisfacer estas necesidades que tienen, porque por una parte tenemos el deber de hacer discípulos, la consigna de parte del Señor, la tarea que Él nos encargó de hacer del adolescente un discípulo, pero por el otro lado está el hecho que el discípulo es de determinada manera, tiene una forma peculiar de ser. ¿Cómo combinamos estas dos realidades? Bueno, la intención es, a través de un plan
que nos permita abordar al adolescente y llevarlo, guiarlo en un proceso de discipulado. En segundo lugar, bueno, este plan contempla la utilización de una herramienta que es el cuadernillo de adolescentes. Este cuadernillo hay que conocerlo porque, como toda herramienta, hay que conocer cómo funciona y cómo se aplica. Y entonces en este cuadernillo pues vamos a ver algunos ítems y finalmente vamos a conocer un poquito acerca del cuadernillo de este primer trimestre. Entonces acompáñenos y continúe esta capacitación, síganos para que no se pierda esta oportunidad de tener más herramientas y recursos para el trabajo que hacemos con los adolescentes. Muy bien. Entonces nuestra misión es la de hacer discípulos del Señor. Y recuerde, esta es nuestra portada, este es nuestro cuadernillo, este es nuestro logotipo. Dice discípulos del Señor. Así se llama este grupo. Ellos son discípulos. Y como tal, nuestra misión con ellos es que este nombre sea una realidad en su vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, fíjese bien, le estamos proponiendo que nosotros persigamos una serie de objetivos al final de estos 4 años. De estos 3 años, perdón. Los 3 años que nosotros tenemos a nuestros adolescentes, que es a partir de los 12 años y hasta que cumplen 15, una vez que ellos cumplieron 12 años, la intención es que ellos puedan pasar a este grupo. Quizá a usted como maestro o como congregación lo que le convenga es hacer coincidir este traslado, este cambio con el ciclo escolar que rige en nuestro país. Precisamente en estos días estamos concluyendo un ciclo escolar y estamos por comenzar uno nuevo en la SEP, en las escuelas. Y este momento para muchos muchachos es también coincidente en el paso entre la primaria y la secundaria. Concluyen su educación primaria a los 12 años y pasan a la secundaria. En nuestras congregaciones necesitaríamos hacer también un cambio en este sentido y fijar que los muchachos que concluyan la primaria y que tengan los 12 años, ya sea cumplidos o por cumplir, puedan ya ser trasladados a este nuevo grupo que es el grupo de adolescentes. Y entonces no solamente estaremos acompañándoles en la etapa de la vida, sino también en su proceso educativo que coincide exactamente con la educación secundaria. Este grupo de adolescentes precisamente comprendería la educación secundaria. Ahora bien, si ustedes pueden hacer en su congregación que este traslado, que esta transición se haga de manera oficial, permitiendo que la iglesia se realice una ceremonia, un acto especial, en donde se nombre a los nuevos adolescentes, a los nuevos discípulos del Señor que terminaron su educación primaria y que ahora van a empezar con su educación secundaria, pero que al mismo tiempo y sobre todo en la iglesia están concluyendo su etapa infantil y van a pasar a la etapa adolescente. Hay que darles la bienvenida, hay que hacerles una celebración, hay que abrazarlos y hay que hacerlos sentir parte de una nueva familia que se está integrando a partir de que ellos cumplieron los 12 años o que terminaron su educación primaria. Esta transición no solamente es por primaria y secundaria, sino sabemos que la adolescencia en sí misma es una transición en la vida. Muy bien, entonces, cuando ellos concluyan su educación de estos 3 años, que comienza a los 12 y concluye a los 15 años, antes de pasar a la FJC, antes de pasar a los jóvenes, ellos esperamos que se hayan cumplido en su vida estos objetivos que estamos presentando. En primer lugar, esperamos que un adolescente, es decir, ya transformado en un joven o en un prejoven, ¿verdad?, que está por pasar a los jóvenes, conozca a Jesús como amigo y se relacione con él. Comprenda el Evangelio y se identifique como cristiano, haciendo diferencia entre las ideologías, las diferentes ideologías religiosas, y decide confiar plenamente en Jesús. En este momento, dentro del esquema del Evangelio, es que ellos conocen a Jesús en el sentido de cómo Él se hizo hombre y se hizo amigo nuestro aquí en la tierra. Al final, el adolescente desarrolla una espiritualidad confiada de su pensamiento, su cuerpo, sus acciones, integrando los valores del reino y las bendiciones de la vida abundante a su propia vida. Tomando el ejemplo de Jesús, adopta la solidaridad cristiana como principio rector de su actuación en los ámbitos
en los que él se desenvuelve. Experimenta a la iglesia como pueblo de Dios al que pertenece y desarrolla amistades profundas y perdurables con su prójimo dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia. Y esperamos que también tome decisiones basadas en la vida y la enseñanza de Jesús como modelo y que imite a Jesús. Desarrolla una actitud crítica ante la injusticia y la corrupción del mundo que es opuesto a Dios. Comprende los principios de la sabiduría bíblica. Comprende la doctrina cristiana contenida en el fundamento doctrinal de la Iglesia de Dios Séptimo Día y desarrolla las creencias y los hábitos que le permitan construir un carácter perseverante y resistente para su crecimiento como cristiano. Y descubre el valor de las expresiones del fruto del Espíritu Santo en la conformación de su personalidad. También conoce y expone los contenidos del Evangelio en ambientes internos a la iglesia para afirmar la fe de sus condiscípulos, de sus compañeritos del grupo. Toma responsabilidad de dar buen testimonio y cuidado de sus hermanitos más pequeños en la iglesia local. Expresa su interés por participar en un ministerio colaborando en su localidad y finalmente participa activamente en las labores que ayudan que su familia y la iglesia lleven a cabo las necesidades con un espíritu de responsabilidad, fe y en la provisión y la certeza en la provisión de Dios. Es decir, nosotros vamos a ayudarle a construir su vida basada precisamente en un proceso de discipulado que contempla la evangelización, la comunión, la adoración, la edificación y finalmente el servicio. Esto es discipulado y esperamos que en 3 años logremos hacer que nuestros adolescentes se conviertan en amigos de Jesús, discípulos del Señor, que desarrollen en su vida todas estas bendiciones y que sus vidas sean edificadas y las puedan experimentar en plenitud, como lo vimos en el texto, que se gocen, que se alegren, que sigan los deseos de su corazón, que sigan la vista de sus ojos, siempre conscientes de que lo están haciendo en el seguimiento a Cristo, que honren a nuestro Dios con su vida y que nos den muchas satisfacciones y alegrías en las familias y en la iglesia. Que Dios los bendiga, hermanos. Espero que estas explicaciones les sean de mucha utilidad. Paz a vosotros.